Les invito a que abramos la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 4, de los versículos 14 al 21. El título del sermón de esta mañana: una misión por compasión. Inscribe, Señor, tus palabras en nuestro corazón y hazlas vida en abundancia, te lo suplicamos en Jesucristo nuestro Rey. Puestos de pie, leemos la Sagrada Escritura que dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. Entonces continuamos con nuestro estudio acerca de la misión evangelizadora de la iglesia. Y vamos a recordar algunos aspectos ya estudiados. En primer lugar, vimos que el Señor Jesucristo ha delegado a su iglesia una misión al mundo perdido y pecador. Así como Él fue comisionado a venir al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados, Él nos envía a nosotros, nos comisiona como sus representantes, como su cuerpo, como su acción, para ir a los hombres perdidos y predicarles el evangelio de salvación. Esta ha sido la tarea de la iglesia durante ya los 2000 años de su existencia. También vimos que para cumplir esta importante misión debemos contemplar el modelo que nos dio el Señor Jesús, porque Él mismo nos enseña en Juan capítulo 14 versículo 12 que las obras que Él hizo nosotros las haremos, y aún mayores. Por tanto, debemos tomar el ejemplo del Señor Jesús, de sus obras, para nosotros replicarlas y multiplicarlas, como es la voluntad del Señor. Dice: y harán mayores obras. Algunas personas, ya lo he explicado varias veces, pero para quienes no lo han visto, algunas personas piensan que cuando Él dice mayores obras, lo que están diciendo mayores milagros, y se centran en los milagros. No, allí no habla de milagros, allí habla de obras. ¿Y cuáles son las obras del Señor? Entonces recordamos las obras del Señor Jesucristo. Hay una obra dirigida hacia el Padre, una obra dirigida hacia la misma iglesia. Ya vimos la obra hacia el Padre, la adoración y gloria. Ya vimos la misión hacia la iglesia, que es la edificación de su iglesia. Y luego estamos viendo la misión hacia el mundo. Entonces esa es la obra del Señor Jesús, y esa es la obra que nosotros debemos replicar y debemos multiplicar. Nosotros debemos multiplicar la gloria de Dios, y debemos multiplicar la edificación de la iglesia y el ministerio los unos a los otros, como el Señor Jesús nos lo enseña en la palabra. Pero también debemos multiplicar la predicación y la acción del evangelio. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta obra o estas obras que el mismo Señor Jesús nos ha dicho que vamos a hacer? Pues debemos mirar el ejemplo de Él. Y el Señor Jesucristo desarrolló su misión salvífica observando tres aspectos importantes. El primer aspecto es que el Señor Jesús predicó el evangelio. Él habló el evangelio, abrió su boca y predicó el evangelio. Pero lo segundo que vemos es que el Señor Jesús practicó el evangelio. El Señor Jesús llevó a cabo ese evangelio que Él estaba predicando. Él no se quedó en palabras,
sino que lo llevó a la praxis, a las obras del evangelio. Y en tercer lugar, otro aspecto no menos importante, y no le estoy dando importancia, primero es la predicación, segundo la acción y tercero la oración. No, los tres son importantes. El tercer aspecto observado por el Señor Jesucristo es la oración por el evangelio. El Señor Jesús oraba por el evangelio, frecuentemente oraba por la predicación del evangelio, oró por los predicadores del evangelio, aún oró por nosotros. Amén. Él oró en Juan 17, es precioso ver cómo el Señor Jesús ora por nosotros como predicadores del evangelio. Dice, no oro por esto, sino por todos los que van a creer, ¿cierto? Por la predicación de estos. Entonces, tres aspectos de la predicación del evangelio del Señor Jesucristo: lo predicó, lo actuó, lo vivió y oró por el evangelio. Asimismo, nosotros como iglesia del siglo XXI debemos observar esas tres características en el desarrollo de nuestra misión. Primero que todo, debemos predicar el evangelio como Jesús lo predicó. Y aquí está la pregunta: ¿la iglesia del siglo XXI está predicando exactamente el mismo evangelio que el Señor Jesús predicó y que, como lo veremos en posteriores sermones, los apóstoles predicaron? La enseñanza anterior precisamente se trató de eso. El segundo aspecto es que la iglesia debe vivir el evangelio como el Señor Jesús lo vivió, debe practicar el evangelio. No puede ser un evangelio solamente hablado, tiene que ser un evangelio vívido, un evangelio que actúa, un evangelio poderoso. Y en tercer lugar, para poder tener ese poder, para poder llevar el evangelio, nosotros debemos orar como Jesús oró, con firmeza, con pasión, para que el evangelio se difunda. Saben, es una obra muy poderosa. Necesitó el poder, el Señor Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo para llevar el evangelio. ¿Cuánto más nosotros? En la anterior enseñanza vimos las características del evangelio predicado por el Señor Jesucristo según Mateo 4:17. Y vimos que la predicación del Señor Jesucristo estuvo enfocada en el reino de Dios. Contemplamos tres aspectos. El primer aspecto es que el Señor Jesús predicó sobre el acercamiento del reino. El reino de los cielos se os ha acercado. El reino de los cielos ha venido a vosotros. Lo segundo vemos es que el Señor Jesús establece el reino de Dios. O sea, les dice, arrepiéntanse. El arrepentimiento es significado o evidencia de que el reino de Dios se ha establecido en una persona. Cuando Cristo vino a mi vida, cuando el evangelio se hizo vida poderosamente en mí, el Señor me condujo a arrepentimiento, estableció su reino en mi vida y empezó mi vida a ser transformada radicalmente, aspecto por aspecto. Y en tercer lugar, vimos que el Señor Jesucristo predicó acerca de la trascendencia del reino. Él dijo que el reino no es de este mundo, sino el reino es de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos, no el reino de la tierra, se os ha acercado. Entonces, debemos mirar si la iglesia hoy en día está predicando un evangelio enfocado en el reino de Dios o enfocado en el reino del mundo. Y a mí me parece que en esta iglesia tan pluralista, esta iglesia tan ecuménica, esta iglesia tan abierta, de mente tan abierta del siglo XXI, se está predicando un evangelio para esta tierra, un evangelio mundanal, un evangelio que raya en lo pecaminoso, raya en lo pecaminoso. Ahora, en el sermón de esta mañana estaremos conociendo otro aspecto muy importante en la misión de nuestro Señor Jesucristo, y es la compasión como motivación de su misión. Y para desarrollarlo veremos tres aspectos. Primero, su poder compasivo. Segundo, su visión compasiva. Y tercero, su acción compasiva. Entonces, ya vimos que lo primero que vemos en el Señor es que Él predicó el evangelio. Pero lo segundo fue que el Señor practicó, vivió ese evangelio, actuó como Él hablaba, fue coherente su predicación con su acción. Hoy vamos a hablar de la acción y vamos a ver que esa acción es
está basada en su compasión, es una acción compasiva. Entonces pasemos al primer aspecto, al primer ítem que desarrollaremos esta mañana, su poder compasivo. El texto en el que hoy meditamos nos relata el inicio de la misión mesiánica del Señor Jesucristo. ¿En dónde? En Galilea. Dice, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región y enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Lo primero que nos enseña el texto es que el Señor Jesús regresó de su bautismo en el Jordán y de su victoria sobre la tentación del diablo en el poder del Espíritu Santo. Aquel poder que Él recibió al bajar a las aguas, aquel poder que Él recibió para comenzar su ministerio, que terminaría en la muerte de cruz, pero luego en la resurrección. Él recibió el poder del Espíritu Santo. En ese mismo poder, Él pudo derrotar al enemigo, venciendo las tentaciones que le puso, que también ya las estudiamos. Y empieza a desarrollar su misión en el poder del Espíritu Santo. Recordemos, el Señor Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Como hombre actúa, pero como Dios depende de la deidad, como hombre depende de la deidad. Él no se lanza al ministerio en sus propias fuerzas, ni divinas ni humanas, sino que el Señor recibe el poder del Espíritu Santo para desarrollar esa misión. Entonces debemos contemplar que la misión evangélica es una misión divina. Por lo tanto, es una misión poderosa, muy poderosa. La predicación del Evangelio es poderosa y debemos estar conscientes de ello. ¿Por qué? Es tan poderosa que da vida a los muertos. Amén. La predicación del Evangelio da vida a los muertos. Por eso es poderosa. Porque el Espíritu Santo está obrando. No es una acción nuestra, sino es una acción divina. Una de las características del deseo del poder de los hombres es que el hombre quiere usarlo para oprimir y destruir. El hombre quiere poder. Todos los hombres quieren poder. Por eso se crearon las armas, para tener más poder. ¿Para qué ese poder? Para oprimir, para destruir. Sin embargo, vemos que la principal característica del poder del Señor Jesucristo en su misión hacia el mundo pecador es su gran compasión. Dice que Él vino en el Espíritu, en el poder, en el mayor poder existente en el universo. ¿Cuál es el mayor poder? El Espíritu de Dios. Amén. Él vino en el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo, investido de gran poder. ¿Para qué? ¿Para destruir? No. Para tener compasión hacia los hombres perdidos. Generalmente vemos que el hombre natural quiere el poder es para destruir a sus opositores, para pisotearlos, para vencerlos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios, aunque tiene todo poder, Dios, el Todopoderoso, Dios, el Omnipotente, el Dios de la Biblia es Dios omnipotente, tiene todo el poder que tú puedas imaginar. Ahora, no solamente tiene el poder, sino Él también tiene las razones suficientes para destruirnos. Dios tiene las razones suficientes para destruirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus enemigos. Somos pecadores. Algunas personas todavía no comprenden cuál es la gravedad del pecado. Justamente esta mañana, en mi oración, tenía que decirle al Señor,
enséñame a ver más la gravedad de mi pecado. Porque es que cada vez que yo peco, cada vez que mi corazón peca, está derribando, está derrocando a Dios de su puesto de grandeza, de majestad, de santidad, de autoridad y de todo poder. Y me estoy poniendo yo en su puesto. Estoy usurpando el trono de Dios. Esa es la gravedad de nuestro pecado. Que le digo a Dios, bájate de tu trono de gloria, porque yo quiero subirme ahí. Yo no quiero que tú seas mi autoridad, yo quiero ser autoridad de mí mismo. Y entonces tenía que postrarme y decirle, Señor, doblégame, por favor, te lo suplico. Porque yo no quiero pecar, yo no quiero usurpar tu trono. Reconozco la gravedad de mi pecado, perdóname por mis pecados. Terrible asunto. Y a veces nosotros no reconocemos la gravedad de nuestro pecado. Él tiene toda la razón y todo el poder para destruir a los pecadores. Si el Señor, cuando Adán pecó, hubiera dicho, todos se mueren, ya no existiría nada. Todo se acaba, no existiría nada. Si el Señor hubiera dicho, cuando vino el Señor Jesucristo, bueno, los que creyeron, creyeron, los que no creyeron, se acabó esto. Tiene toda la razón y tiene todo el poder para destruir todo lo que Él hizo y volverlo a hacer 100 o 1000 veces. Pero no lo hizo, porque Él no usó su poder para destruir, sino su poder fue tener compasión para el pecador. Y usó su poder para librarnos del yugo opresor de Satanás, del pecado y de la muerte. El Señor podría destruirnos, pero no nos destruyó, sino que nos liberó con su poder. El Señor Jesús comienza su visión en la región de Galilea. Dice que bajó o que vino en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y qué era Galilea? Galilea era el sector más despreciado de los judíos. A tal punto que era llamada Galilea de los gentiles. Y les invito a que abramos la Biblia en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 12 en adelante. En donde también nos está hablando del ministerio del Señor Jesús. Dice así, del inicio del ministerio del Señor Jesús, dice así: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Entonces vemos cómo el Señor comienza su ministerio en la región más pecaminosa, en la región más desechada. ¿Y por qué era desechada? ¿Por qué era despreciada Galilea? Se la llamaba Galilea de los gentiles. Porque es que los moradores de allí, los judíos de aquella región, se habían mezclado con culturas paganas. Galilea queda al norte, en la frontera, entonces era un punto obligado, junto al mar también, junto al mar de Galilea, era un punto obligado donde los mercaderes, los comerciantes venían. Entonces había mezcla de razas, había mezcla de culturas, había mezcla de comercio y había mezcla de pecado. Entonces, aquellos judíos se habían mezclado con las culturas paganas y se habían convertido casi en gentiles. Por eso eran despreciados. Se decía que los galileos no eran como gente de fiar. A los judíos de Jerusalén y de las otras regiones no les gustaba que los galileos. Pero observemos la gran compasión que el Señor tiene por los perdidos, que no envía al Mesías a Jerusalén, a donde está el templo, envía al Mesías a la región más necesitada. Y es allí donde comienza a demostrar su gran poder divino. Pero este no es un poder destructivo, sino que es un poder compasivo. Miremos Juan capítulo 3, versículo 17.
Juan capítulo 3, versículo 17. Podemos ver allí cómo el ministerio del Señor Jesús es un ministerio de compasión en su primera venida, ¿no? Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El Señor Jesús había podido condenar al mundo con justicia. Nos lo merecíamos, nos lo merecemos. Pero en su poder Él no condenó al mundo. En su compasión Él vino a salvar el mundo. El Señor Jesús en su primera venida como siervo vino a demostrar su poder mediante la salvación. El poder de Cristo estuvo en que Él vino a mostrar su salvación, vino a traer su salvación. Y aunque algunos ven al Cristo derrotado, algunos ven al Cristo en la cruz, crucificado, muerto, luego sepultado, lo creen vencido. No, se necesita un gran poder para ir a la cruz y sufrir lo que el Santo sufrió. Se necesita un gran poder para resistir todo esto, a tal punto que el Señor Jesús clamó al Padre diciendo, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino haz la tuya. Se necesita un gran poder para estar en la cruz y cargar con los pecados de la humanidad y resistir que aquella unidad eterna entre el Padre y el Hijo en un momento dado se viese casi rota, en donde la Trinidad se expuso. Y el Padre le dice al Hijo, el Hijo le dice al Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Entonces vemos que el Señor Jesucristo necesita del gran poder del Espíritu Santo para cumplir con su obra salvífica. Pero no solamente ello, sino que también se necesita el poder, el gran poder del Espíritu Santo para ser resucitado entre los muertos. Entonces la misión del Señor Jesús en su primera venida como siervo, en su misión como siervo, a predicar el Evangelio, a vivir el Evangelio, Él demuestra su poder mediante la salvación. Es como una contradicción. Poder en la humillación. Habrá en la humillación poder. Se dirá de alguien que está humillado que es un poderoso. Sí, para Cristo sí, para Dios sí. Pero es necesario advertir que en su segunda venida como Rey, entonces el Señor sí demostrará su poder mediante el juicio y la destrucción para todos aquellos que se negaron a recibir su gracia salvífica. Pasemos pues al segundo punto de nuestra predicación de esta mañana. Entonces ya hemos visto el primer punto, un poder compasivo, su poder compasivo. Pero en el segundo punto vamos a ver la misión, su misión compasiva, evidenciando Jesús su gran poder en el Espíritu. Predicaba el Evangelio y enseñaba en las sinagogas. Y toda la gente lo admiraba y lo glorificaba, porque él enseñaba como quien tenía autoridad. Bueno, así debe enseñar la iglesia el Evangelio, un Evangelio con autoridad, un Evangelio con el poder del Señor. Pero el versículo 16 dice, fue a Nazaret donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Y se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Y allí podemos ver que era bien conocida la piedad del Señor Jesucristo, porque asistía regularmente a la sinagoga y leía la
y leía públicamente la palabra. ¿Qué sucede? De pronto algunos ya lo saben, pero lo voy a explicar nuevamente. Este texto nos debe llevar a parte de la historia, de las costumbres del pueblo judío en esa época. Los sábados en la sinagoga iban las gentes a orar, a leer la escritura y a tener en cierta forma un culto, aunque ese no era el culto veterotestamentario, el culto del templo. Entonces, se le daba una lectura, se ponía un calendario de lectura para cada Shabbat. Y a los ancianos de la iglesia se hacían 7 lecturas. Entonces esas lecturas eran repartidas entre los rabinos, los sacerdotes, los ancianos y también los hermanos en general. Y aquí dice que el Señor Jesús vino a la sinagoga en Nazaret como era su costumbre. Dice que en Nazaret se crió. Pero también dice que en Nazaret vivió su juventud, era su costumbre. Algunos dicen, no, es que el Señor Jesús, después de su nacimiento y después de su niñez, se fue para el Tíbet a recibir las energías de la Pachamama. ¿Qué Pachamama ni qué energías? Él estaba en el poder del Espíritu Santo. Y era su costumbre asistir a la sinagoga. Él no tenía que asistir. A lo mejor él estaría en desacuerdo con todas las cosas que hablaban allí los fariseos, los rabíes. Pero también él tenía sus tiempos en que él podía predicar el evangelio, porque se tomaba la porción de la escritura y luego se explicaba. Entonces se sentaba en la silla correspondiente. Por eso alguna parte de la Biblia dice, se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Sabe qué se llama cátedra? A la silla donde se sentaba el que iba a explicar la Biblia, el que iba a explicar el rollo. Entonces, semanalmente, cada Shabbat había una delegación. Entonces, a usted le toca hoy Isaías 58, a usted le toca de noche Isaías 59, a usted le toca Isaías 60. Señor Jesús le tocó el 61. Isaías 61, donde está allá escrito, versículos 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Y no fue una casualidad, no fue una coincidencia que se le haya dado a leer el texto de Isaías 61, 1 y 2, sino que en la providencia de Dios ya estaba que ese día se tenía que leer ese texto y ese texto tenía que dársele al mismo Señor Jesucristo, porque venía en el poder del Espíritu Santo para declarar que Él es el Mesías, el enviado del Señor. Ahora, este pasaje del profeta Isaías nos declara o nos enseña la misión que iba a desarrollar el Mesías. Cuando el Mesías viniera, se iba a reconocer por esos aspectos de la misión. Y esta misión estaba marcada por la compasión. En primer lugar, es la compasión de Dios al anunciar las buenas noticias, al anunciar el Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí. El poder de Dios está en mí. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, anunciarle buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los pobres son los de estrato 1, 2 y 3. Los pobres son los que están en un hospital. Los ricos están en una clínica. Los pobres están en el colegio público. Los ricos están en los colegios privados y en las universidades privadas. No. De eso no se trata esa pobreza aquí del Señor. Él vino a anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Todo ser humano es un pobre miserable. Todo ser humano es un pobre miserable. Y todo ser humano necesita la buena noticia del Evangelio. Ahora, ¿por qué todo hombre es un ser pobre y miserable? Porque el hombre es enemigo de Dios.
Porque el hombre, por más rico que sea, por más acaudalado que sea, por más propiedades que tenga, está bajo el dominio del pecado. Tiene un rey opresor que lo manipula, que lo pisotea y que lo humilla, y se llama el diablo, el pecado. Y si una persona está secuestrada, si una persona está humillada, si una persona está oprimida, esa persona es pobre. Es digno de lástima, es digno de compasión. El hombre es pobre porque es enemigo de Dios, y sin Dios el hombre no puede hacer nada. Entonces, la buena noticia de Dios es que Jesucristo el Señor vino a reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo el Señor. Pero también la buena noticia es que Dios tiene compasión del hombre y le ve como esclavo del pecado, de la muerte, y nos da a Cristo como nuestro libertador. Entonces vino a dar buenas nuevas a los pobres. Luego dice allí, perdón, me equivoqué aquí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué es esa libertad de los cautivos? ¿Quiénes son los cautivos? Todos los hombres. Y eso incluye a los judíos. Mira que él estaba enseñando a los judíos. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para darles buenas noticias. Las buenas noticias de la reconciliación con Dios. Un momento, pero nosotros los judíos somos el pueblo de Dios. No, ustedes los judíos están separados de Dios. Su pecado los ha separado de Dios. Su orgullo los ha separado de Dios. Y es una lucha constante del Señor Jesucristo con ese pueblo judío. Pero no solamente el pueblo judío, también los gentiles, los impíos, los paganos. Separados de Dios, pero no solamente separados de Dios, sino también esclavizados en cárceles, en prisiones de oscuridad. Entonces, Él viene y nos da, la buena noticia es que Dios nos da a Cristo como nuestro libertador. ¿Y cómo nos liberta Cristo? Mediante su obra de la cruz. Ahora, miremos esa compasión que lleva al Señor Jesucristo a identificarse con nosotros. Él se identifica. Él lleva, allí esa palabra compasión es también misericordia. De hecho, los títulos iban a ser poder para misericordia, misión de misericordia y acción de misericordia. Pero entonces opté por la palabra compasión. Entonces, vemos allí que el Señor tiene tal compasión, tal misericordia. La palabra misericordia quiere decir llevar la miseria humana al corazón de Cristo. Entonces, Él se identifica con nosotros en ese estado tan precario que tenemos. La Biblia Reina Valera del 60 dice que el Mesías ha sido enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Y esta palabra sanar no se refiere solamente a sanar de una enfermedad física, sino que se refiere a la salvación, se refiere a la terrible e incurable enfermedad espiritual llamada pecado. Jesús, lleno de compasión, vino a salvar a todos los que estábamos muertos o a los que están muertos en sus delitos y pecados. Pero luego dice, me ha enviado a dar vista a los ciegos. La compasión de Dios se extiende dando vista a los ciegos. ¿Y quiénes son los ciegos? Todos los hombres somos ciegos, porque no podemos ver nuestro estado calamitoso de opresión bajo el reinado del pecado. No solamente es que seamos pecadores, sino que el pecado nos ha enceguecido al punto de no ver la miserable gravedad en la que estamos. Ningún hombre puede siquiera clamar por su salvación, porque no puede ver su estado de perdición. Por
ello necesitamos la compasión de Dios en Cristo. Necesitamos del poder de su Espíritu Santo para ver la luz de Dios y ser sacados de las densas tinieblas en que el pecado nos ha sumido. Y les invito nuevamente a que vayamos allá a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a ir a los versículos 19 al 21. Dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a la luz por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces aquí el Señor nos habla de nuestra condición de ceguera espiritual. No podemos ver la esfera espiritual en la que nos movemos. Un mundo lleno de pecado, hombres llenos de pecado. Pero ciegos, porque no conocíamos los creyentes, o no conocen los incrédulos, que ese pecado es el grave daño y cada vez es más daño y más daño a su vida. Por eso necesitamos la luz, que venga la luz y nos ilumine los ojos y nos abra los ojos, y por fin, después de bien abiertos los ojos, podamos ver nuestra terrible compasión, nuestra terrible condición, pero también podamos ver la compasión de Dios al darnos la luz. Jesús es la luz del mundo. Ahora, esa misión compasiva va un poco más allá y dice: a poner en libertad a los oprimidos. Entonces es el Señor Jesús quita la opresión sobre el pecador. El pecado es una terrible opresión para la vida. Estábamos con Alberto en esta semana acompañando a sirviendo, atendiendo a una persona, y el Señor nos llevó a mostrarle que la razón de su sufrimiento es una señora que sufre mucho por una situación que vive en su vida, una calamidad que la llevó a odiar y un poco de cosas. Esa señora vive sufriendo mucho. Pero no solamente esa señora, todo hombre, todo pecador sufre. El pecado le lleva al sufrimiento. La causa del sufrimiento del ser humano es su pecado. El hombre sin Cristo, muerto en sus delitos y pecados, está bajo una gran opresión. Entonces, pero el Señor dice que en su misericordia, en su gracia, viene a poner en libertad a los que han estado oprimidos. Abrir las puertas de las cárceles. El Señor abre la puerta de la cárcel, de la opresión, del pecado, para que salgamos de esa opresión. Pero luego dice a pregonar el año del favor del Señor. Entonces, ¿qué es el año agradable del Señor? El año de la compasión del Señor. Para quienes conocen la historia bíblica y la religión judía, esto tiene que ver con el año del jubileo. El Señor decía, 49 años trabajarás y tendrás, vivirás tu vida, pero en el año 50, ese año va a ser separado para el Señor. Ese año, todo un año, no van a sembrar, no van a trabajar, se van a dedicar a mí. Era un año de dedicación al Señor. Entonces, ese era el año del jubileo, el año agradable al Señor. Cuando el Señor Jesús está hablando del año del jubileo, está hablando de que a partir de ese tiempo, de su primera venida y hasta el tiempo de su segunda venida, es un tiempo en que la gente de todo pueblo y tribu y lengua y nación podemos acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo, gracias a su compasión, gracias a que Él es Emmanuel. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios obrando a nuestro favor. Es un año de compasión del Señor. Pero no es un año de 365 días, sino es un periodo de tiempo. Entre la primera venida y la segunda venida, el favor de Dios está sobre nosotros. Esto nos lleva al tercer punto de nuestra enseñanza de esta mañana.
su acción compasiva. Finalmente, el pasaje nos dice en el versículo 20 y 21. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. ¿Y qué les dijo? Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué significa eso? El Señor Jesús revela a su audiencia y a los lectores de la escritura hasta nuestros tiempos que esta profecía mesiánica dicha 620 años antes de Cristo tiene su cumplimiento en él. Prácticamente algo así. Esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Yo supongo que quizás así lo pudiese haber hecho el Señor. Esta escritura, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. O sea, yo soy el cumplimiento de esta escritura. Yo soy el Mesías. Más claro no canta el gallo. ¿Hasta dónde podía llegar la negligencia de los judíos de no aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo, de no aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías? Podemos ver a través de la escritura neotestamentaria, los evangelios, las cartas, y a través de los 1000 años de historia de la iglesia, que es así, que Él es el cumplimiento de esta profecía, que Él vino a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a abrir las cárceles a los oprimidos y a anunciar el año agradable del Señor. El registro histórico del Evangelio nos muestra la acción compasiva del Señor Jesucristo y de cómo Él se acercó a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, a los cansados, a los atribulados, de cómo Él se ministró, le dio libertad a los oprimidos por el diablo, limpió a los leprosos del pecado, le dio vista, le dio luz a los ciegos, de cómo Él se sentó con pecadores y publicanos, de cómo abrazó al rechazado y de cómo corrigió al equivocado. Toda acción del Señor Jesucristo estuvo marcada por su gran amor y compasión por los perdidos. El Evangelio es un Evangelio de gran amor y de gran compasión para los perdidos. La misión compasiva del Señor Jesucristo no se limita al mundo terrenal. Su misión es una misión sacrificial de entrega hasta la muerte de cruz para que el pecador pueda ser reconciliado con Dios y tenga la vida eterna. Y para esto se requiere que Cristo se ofrezca a sí mismo como sacrificio santo y aceptable a Dios. Contemplemos pues la grandeza de la compasión del Señor Jesucristo. Debemos entonces llegar a la conclusión de que Cristo no solamente predicó el Evangelio, sino que lo vivió, lo practicó, se apasionó por las almas perdidas. La misión del Señor fue una misión en el poder del Espíritu, pero el poder fue aplicado en compasión por los pecadores. En su misión compasiva, Él se identificó con la miseria humana y nos tendió su mano poderosa para sacarnos del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación. Fue una misión de compasión demostrada al acercarse a lo más vil, sucio, maloliente y despreciable sobre la tierra, el hombre pecador. Y allí tenemos que mirar, ¿qué significa para Cristo el santo? Siendo santo, puro, inmaculado, nunca contaminado con pecado, jamás. Él se hizo hombre, pero a diferencia de todos los hombres, Él no pecó. Él cargó con nuestros pecados, pero Él nunca pecó. Imaginémonos al Dios Santo, imaginémonos a un príncipe vestido de sus mejores galas y tener que rebajarse a ir a una porqueriza donde están los cerdos y meterse en donde están los cerdos. Así, el Señor Jesucristo en su santidad, en su pureza, baja al hombre
maloliente, al hombre fétido por el pecado. Recuerden, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo huele un muerto? A mortecino. Y el Señor Jesús baja de los cielos, en donde todo es grato olor, y viene a un mundo fétido, sucio, vil, maloliente y despreciable. Esos somos los hombres cuando vivimos en pecado. Pero también tenemos que ver que esa fue una misión victoriosa. ¿Por qué? Porque logró su propósito en todos los que por la fe hemos creído y le hemos recibido como Señor y Salvador. Amén. A Él sea la gloria en su iglesia. Amén. Ahora, el mensaje de la palabra no se puede quedar en la simple retórica de una predicación, sino que debe ser llevado a la aplicación práctica en nuestras vidas. Y hoy podemos aplicar este sermón en tres aspectos, hacia tres direcciones. La primera dirección, en primer lugar, este es un llamado para todo aquel que no ha conocido el Evangelio de Cristo. Hoy puedes reconocer tu miserable condición y tu gran necesidad. Eres ciego, enfermo, oprimido por el diablo, cautivo por el pecado, muerto, maloliente. Pero lo peor es que si tú no has conocido y no has recibido el Evangelio, tu destino es la muerte eterna. Y el gran sufrimiento, como dice el Señor, allí será llorar y crujir de dientes. Por eso, para ti es el Evangelio de compasión del Señor Jesucristo. Y este es el día de tu salvación. Este es el día para que tú te reconcilies con Dios. Cristo ha venido ¿para qué? Para reconciliarte con Él. Cristo ha venido para darte salvación y vida eterna. Este es el año agradable del Señor para ti. Entonces, corre a Cristo y clama por tu salvación y vida eterna. En segundo lugar, este es también un mensaje de compasión para la iglesia. Este es un mensaje de compasión para ti, amado hermano. Como creyente, debes conocer al Cristo compasivo que te ha tendido la mano para salvarte, pero que la mantiene tendida para asistirte en todo momento, en toda debilidad, en todo problema, en toda enfermedad, en toda angustia. Él continúa obrando en ti de manera compasiva. Y uno de los problemas de la iglesia reformada es que muchas veces la predicación se dedica a conocer teología, pero no se dedica a relacionar a Cristo con la vida diaria. Y tenemos que relacionar a Cristo con nuestra vida diaria. Aunque ya no somos pecadores, aunque ahora somos santos, la terrible malignidad del pecado nos tira y vaya si tira duro. Y quiere hacernos caer. Pero la compasión de Cristo no se limita a nuestro momento de salvación. Cristo no es misericordioso, no es compasivo solamente para salvarnos, sino Él es compasivo para llevarnos toda la vida de su mano. Amén. Nos lleva toda la vida de su mano. Y su compasión es que nos acompaña en la enfermedad, en la debilidad, en el dolor, en la angustia. En todo momento Cristo nos acompaña. Y debemos conocer a ese Cristo y debemos intimar con ese Cristo que nos da vida y vida en abundancia. Con ese Cristo que está permanentemente obrando su compasión en ti, su compasión en tu familia. Debemos conocer a ese Cristo vivo que está actuando poderosamente en tu vida a diario. Ahora, si Él está obrando de manera compasiva en ti, busca su presencia. Confía en Él. Espera en Él. Pero también adórale. Adórale con toda adoración, con todo amor, con toda entrega, con toda pasión. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor ha tenido compasión de ti. Y eso es suficiente para que tú le adores y le exaltes. Y finalmente, este también es un llamado para la iglesia.
¿Para qué? Para que prediquemos un evangelio de compasión, para que practiquemos el evangelio que Cristo aplicó en nosotros. Así como Cristo tuvo una misión compasiva, la iglesia ha sido llamada a desarrollar su obra misionera basada en la compasión de Jesús. Tenemos la responsabilidad de predicar, pero no solamente de predicar, sino de practicar, de vivir un evangelio compasivo. Compasivo con los necesitados, compasivo con los pobres, compasivo con los compadecido, con compasión por los que están en las prisiones de oscuridad. Un evangelio que comprende la miseria humana, pero que reconoce el gran poder de Dios para liberar al hombre de su miseria. Ese es el evangelio que la iglesia tiene que predicar. La iglesia ha sido investida del poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que cubrió a nuestro Señor en las aguas bautismales y con su poder obró y se compadeció por los perdidos. Hoy en día la iglesia debe tener compasión por los perdidos. Dice el Señor en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Su poder delegado no es para que nos jactemos como algunos piensan. No, es que recibimos el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, para sanar enfermos. Nada de esto. De ninguna manera. El poder del Espíritu Santo actúa en la misma forma como actúa en Cristo. ¿Cómo actúa en Cristo? Con compasión por los perdidos. De tal forma que la iglesia debe ser reconocida por el poder de Cristo obrando con compasión. Así como Cristo se humilló para cumplir su misión, los creyentes debemos humillarnos y ver que los pecadores están en miserable condición y están necesitados de la acción del evangelio. No podemos limitarnos a predicar el evangelio, debemos vivirlo, debemos identificarnos con esa miseria humana, la misma miseria en la que nosotros vivimos cuando la compasión de Cristo no nos había tocado. Pero la compasión de Cristo vino y nos tocó, y ahora somos ministros de su compasión y de su amor. Amén. Ahora también debemos ver que en esa compasión Cristo el Señor tuvo sacrificio, tuvo entrega y se comprometió por los perdidos. Esa misión de compasión fue una misión de gran compromiso. Así la iglesia tiene un compromiso primeramente con el Señor que nos salvó. Como cuerpo de Cristo tenemos compromiso con nuestra cabeza, y es ir a predicar ese evangelio de compasión, ese evangelio que requiere sacrificio. No podemos dejar de evangelizar. Tenemos que comprometernos con el evangelismo. Tenemos que llevar el evangelio. No es una opción, es una demanda. Porque hemos recibido la gracia, debemos dar de gracia. Entonces, hermanos, debemos comprometernos como iglesia para llevar ese evangelio de misericordia. Cueste lo que cueste. Cueste el sacrificio que cueste. Debemos llevar un evangelio de misericordia. A Dios sea la gloria en su iglesia. A Cristo nuestro Redentor sea la gloria por siempre en su iglesia. Amén y amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque en tu amor y gran compasión te ha placido traernos hoy para conocer las verdades del evangelio, para reconocer el poder del evangelio, para reconocer